significa canastilla, una ramita de sauce, un mimbre como tejido, servía para guardar algo o poner algo. Hay dos palabras que hablan de cesta. Esta es una, que es de mimbre y que es dice que de hojas tejidas. Vamos a ver esta cesta. Por favor, Éxodo 29:3. Éxodo 29:3. Por favor. Y pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Era la ofrenda que se ofrecía en el altar. Y Génesis 40:17 dice: en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Aquí está hablando del cesto que es de mimbre. Ahora vamos a ver a lo que se refiere esto. Vamos a ver qué dice en el Strong. 12:28 significa vasija y se pronuncia bakbuk y significa vasija, botija, una botella. Y barro en el hebreo significa tit, de ahí viene la palabra tet, la letra que estamos viendo ahorita. De ahí se desglosa la palabra tet, es tit, que significa tierra o lodo. Vamos a 2 de Samuel 22:43, por favor. ¿Qué? 2 de Samuel 22:43. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Así es. Entonces, esa palabra que ahí aparece es tit y habla de que nosotros somos polvo y que nosotros somos lodo. Vamos a ver que lo que es una vasija es una pieza cóncava de diferentes tamaños que sirve para contener especialmente líquidos o cosas destinadas a la alimentación. Y vamos a ver varios tipos de vasijas y el uso que se les daba a las vasijas, porque eran varias, no nada más la que ahorita vamos a ver, sino vamos a ver varios ejemplos de vasijas. Una de ellas es de piel de cabras. Y vamos a Génesis 21, del 14 al 19. Génesis 21, del 14 al 19. Esa es una vasija de piel de cabras. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. ¿Del 14 al 19? Y bueno, de ahí también el 13. Entonces se levantó Abraham, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersaba, y le fue hallado y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera.
y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Hasta ahí. Bueno, aquí vamos a ver que este es un tipo de odre, pero este es uno de piel. También se le menciona como un odre, lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y con la palabra que nosotros tenemos de vino nuevo, en odres nuevos, ¿verdad? Entonces, un odre es una vasija de piel de animal. Servía tanto para poner agua como para poner vino, pero también para poner leche. Les voy a leer lo que es Josué 9 del 4 al 14, que dice: usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgad y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros vinimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y ahí habla, ¿verdad?, de los gabaonitas que engañaron al rey. Y dice que ellos traían cueros viejos o lugares, amén, o odres que ya estaban viejos. Ajá, dice la palabra que ellos engañaron al rey, ajá, y dice que habla de que ahí traían agua y vino. Y también donde habla de eso es cuando vamos a verlo en el libro de Jueces 4:19. Habla de que ahí también se ponía leche, en los odres también se ponía leche. Una cita que ya hemos estudiado, Jueces 4:19. Y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Amén. Entonces aquí habla de Jael. Acuérdense que ya hemos visto la historia de Jael, donde dice que llega el rey Císara, ¿verdad? Llega a su casa y dice la palabra que le pide agua y ella lo que le da es leche y estaba en un odre. Entonces este tipo de odre servía tanto para tener agua, para guardar vino y para guardar leche. Vamos a ver otro ejemplo, que son botellas de vidrio. Por favor, Salmo 56:8. Originalmente se usaban para enterrar las lágrimas de algunos dolientes con el finado. O sea, hace que cuando alguien moría, lloraban y en este odre ponían las lágrimas de algunos pariente. Y esas lágrimas agarraban y se las ponían a la persona fallecida. Y ya lo enterraban y se iba el odre con las lágrimas de la persona que había muerto. Esta era una costumbre egipcia. ¿Qué dice? Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Ok, una redoma es igual a un odre. Y decía ahí el salmista: pon mis lágrimas en una redoma, o sea, pon mis lágrimas en una vasija. Ajá. Entonces, ese es otro tipo de vasija. Hay otro, está en el libro de Juan 13:5. Es un recipiente de boca ancha a fin de tener agua para lavar. Eso es como los que nosotros conocemos como bandejitas, como casitos, hay quien le dice. Es algo parecido con lo que nosotros sacamos agua del estanque o de... Ajá. Entonces, es algo parecido, pero es de barro. Juan 13:5, por favor. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, ahí vemos que el nombre que se le da a esta vasija es lebrillo. Ajá, era para lavar. La usaba y la usó Jesús para lavar en ese entonces. Otro de los recipientes es
un recipiente poco profundo que se usaba para recibir la sangre de los sacrificios en el templo. Era otro diferente. Y vamos a Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y las 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Bueno, este era otro tipo de vasija, pero nos vamos a enfocar ahora a la vasija de barro. Usualmente tenía dos asas. Servía para sacar agua del pozo y para llevarla del pozo a la casa. Y vamos a ver Génesis 24:13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Ahí quién estaba. Y fue Abraham. 24:13 dice. Dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Es cuando Abraham iba a tomar esposa para Isaac, ¿verdad? Y el mozo, pudiéramos decir, de Abraham, le da instrucciones al señor que envió a su hijo, y le dice, tal chica va a estar en el pozo y le vas a pedir agua y te va a dar. Entonces de esto habla el contexto. Entonces vemos que este tipo de vasija se ocupaba para sacar agua del pozo y tanto para llevarla a no era tan solo para los animales, sino también se llevaba a la casa. Otro uso que se le da, hablamos acerca de agua. En la palabra, el símbolo de agua es la palabra. Y vamos a ver unas citas bíblicas. Juan 4:13. Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces esta agua nos quita la sed, ¿verdad? Y Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces lo que hace la palabra es limpiarnos. Otra de las cosas que hace la palabra está en 4:14, que esto ya nosotros lo sabemos, qué es lo que hace la palabra. Solamente estoy sacando algunos versículos, resaltando algunos. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces lo que hace la palabra es darnos vida y vida eterna. Ajá. Y acuérdense, y de verdad que el Señor me llevaba mucho a hablar de la palabra, porque la palabra se expresó a través de Jesucristo, el verbo se hizo carne. Entonces nosotros cuando amamos a la palabra estamos amando a Jesús. Y al amar a Jesús, dice que Él es el camino que nos lleva al Padre. Al amar a Jesús amamos al Padre.
Entonces tenemos que amar, es algo que el Señor me ponía, el amar su palabra, el amar su palabra. Ella nos limpia, ella nos cambia, ella nos purifica. Y hay muchísimas cosas que nosotros podemos sacar de la palabra. La importancia de amar su palabra. Ahora vamos, otra de las funciones que tenía este odre de barro era que era usado para el vino. Juan 14:26, por favor. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a Hechos 2 del 3 al 4, y habla precisamente, el vino es símbolo del Espíritu Santo, y vamos a Hechos 2 del 3 al 4, y es cuando los primeros cristianos, ¿verdad?, estaban reunidos. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: estás llenos de mosto, ¿verdad? Entonces hay otra cita donde dice que es mejor estar llenos del Espíritu Santo que de mosto. Entonces el vino es un símbolo del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos, y aún dice que por lo que estaban hablando y por lo que estaban diciendo, decían: pues estos, dice que se burlaban de ellos, ¿verdad? Y parecía que estuvieran borrachos. Entonces papá Dios hace grandes cosas, hace grandes cambios cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Dice que la palabra, aún hay varias citas donde menciona que dice que ellos podían hablar con denuedo la palabra, la expresaban con mucha facilidad. Ajá. Y aún decían: bueno, ¿estos quiénes son? ¿De dónde? Pudiéramos decir que de Pablo tenía super estudios, ¿verdad? Y podemos ver todo lo que tenía Pablo. Pero de los demás decían: Pedro, pues sí es un pescador. ¿De dónde trae tanto conocimiento? Pues es porque había sido lleno del Espíritu Santo y podía hablar la palabra con denuedo. Eso es tan importante, que nosotros hoy en día estemos llenos del Espíritu Santo y podamos hablar la palabra con denuedo. Vamos a otro punto. También las vasijas se usaban para depositar aceite. Vamos a Primera de Reyes 17:12. Dice la palabra así: y ella respondió: vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Aquí habla de la viuda que le dio de comer al profeta Elías. Y le dice que él solamente, dice la palabra que ella solamente le decía: ¿sabes qué? Solamente tengo harina. Bueno, ni pan cocido tengo. Le decía: tengo harina y tengo aceite. O sea que otro de los símbolos aquí en donde se deposita el aceite, o de los símbolos que es la unción. ¿Y qué es la unción? La unción es lo que Dios hace a través de nosotros
es el poder que Dios pone en nosotros. Esa es la unción. La unción se tiene que notar. Y vamos a ver que en Jesús se notó. Vamos a Lucas 4:18 y él prácticamente daba a conocer que tenía unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús todo esto tenía. Ahí se podía ver que tenía unción. Dice Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerdan que había multitudes que le seguían? Entonces él podía con mucha facilidad compartir la palabra. Otra de las cosas que tenía y que se daba a conocer que él tenía unción, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice que llegaban con él enfermos de diferentes enfermedades y el Señor los sanaba. Entonces la unción se nota, la unción se tiene que ver. Y en nosotros se tiene que notar la unción, que cómo canta, cómo adora, cómo enseña la palabra, se debe de notar en nosotros la unción. Ajá. Entonces, esa es otra de las cosas que significa la palabra TED. Y abarcando todo lo que hemos visto ahorita, el Señor me decía, ¿ustedes han sido ya formados como vasijas o están en el proceso en el alfarero? Yo le decía al Señor, ay Señor, pues ya cuántos años, ¿verdad? Y yo creo que ya tengo que ser vasija, yo le decía al Señor, ¿no? Pero hay en el pueblo del Señor quien todavía es barro y está siendo formado. Pero creo y considero que Papá Dios a nosotros ya nos ha llevado a ser vasijas. Pero Él me preguntaba, ¿qué tan llena estás? ¿Estás llena de agua? ¿Estás llena de aceite? ¿Estás llena de harina? En el libro de Jueces, cuando estábamos hablando del profeta Elías, dice que estaba lleno tanto de aceite, tenía aceite, pero también tenía harina. Y dice que eso era para alimentar. Entonces, la palabra también es símbolo de agua, pero también es símbolo de pan, de alimento. Entonces, el Señor me decía, ¿qué tanta palabra tú tienes para dar? ¿Qué tanta palabra? Yo recuerdo que esto ya nos los había enseñado la pastora, el de saber preparar el pan. ¿Verdad? Que el pan llevaba aceite, que el pan tiene que llevar unción. Yo recordaba cuando estaba haciendo la enseñanza en que tenemos que aprender a preparar ese pan. Vamos ahora a ver, ya vimos que la palabra Tet viene de la palabra Tit, que significa tierra. Entonces Papá Dios nos está recordando que nosotros ya somos vasijas y que tenemos que tener esa llenura, tanto del Espíritu Santo, de su palabra, de su unción, y poder dar esa palabra como alimento a los demás. La palabra Tet ya vimos que se refiere a tierra, a lodo, a vasija. Hay otra de las cosas que se refiere a serpiente. Yo le decía al Señor, pero ¿qué tiene que ver vasija con rodear y con serpiente y con bondad? Yo le decía al Señor, no hilo, ¿verdad? Y me tuve que meter y la letra Tet va relacionada con la palabra Satán. Y me quedé sorprendida. Esta letra va relacionada con Satán y ya cuando lo estudié dije, pues con razón es serpiente. Y vamos a ver en Apocalipsis 12, 9 y 22. Hermano, lees Apocalipsis 12, 9 y yo leo 22.
12:9. Sí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en Apocalipsis 20 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, la palabra Tet está ligada con Satán. En el hebreo, en el Strong, está en el 7854 y significa el archienemigo de lo bueno. Significa adversario y enemigo. Este es el nombre de Satán en hebreo. Algo que a mí me sorprendió fue lo que significa cada letra. El nombre de Satán tiene 3 letras, se compone de 3 letras. Una de ellas es Shit, la otra es Tet y la otra es Nu. Y como hemos visto, cada letra tiene un significado. Cada letra tiene un significado. La de hoy que estamos viendo, ¿qué significado tiene? Tet, ¿cuál es el significado que tiene? Varios, ¿verdad? Pero es tierra, rodear, serpiente. Ajá. Y ahora, ya vimos Shin no la hemos visto ni Num. Shin significa comer o consumir. Eso es lo que significa la palabra Shin. Y la palabra Num significa simiente. Eso significa, sacando los 3 significados de la letra, significa el que puede, el que consume y rodea la simiente. Eso significa Satán. El que consume y rodea la simiente. Yo le decía al Señor, ay Señor, ahora entiendo por qué. Y si se dan cuenta, recuerden que este es el hebreo pictográfico en la partecita de acá abajo. Rodea de rueda, un esperma de simiente, y representa a la serpiente. Se dice que anteriormente la serpiente tenía patas. No me quiero meter en profundidades, pero es como una figura de la serpiente. Entonces, el hebreo tiene mucho significado. Muchísimo significado. Entonces, ya vimos que vamos a Job 1:6 para ver que realmente Satanás rodea, y lo vemos en Job. Una cita ya muy conocida, Job 1:6. Le pregunta, ¿verdad?, Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué dice? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces ahí podemos ver que el trabajo o lo que hace Satanás, andar rodeando tu vida, mi vida. Y algo que el Señor me llamaba, ¿a quién rodea especialmente? A la simiente. Entonces, ¿con quién se va? ¿Quiénes son los simientes? Yo le decía, Señor, esto ya creo que nos los está repitiendo por algo, Señor, porque lo hemos estado viendo. Ajá. Los varones. Simiente viene de semen. Ajá. Entonces, Satanás anda rodeando a los varones para hacerlos caer, para hacerlos tropezar. Pero algo que significa la palabra Satán es consumir. A los varones los está rodeando para consumirlos, para destruirlos, para comérselos.
Entonces, papá Dios es algo que nos estaba llevando. Yo recuerdo que la pastora también hace 8 días hablaba acerca de eso. Yo le decía al Señor, sí, los varones se tienen que levantar, porque están consumiendo sus hogares, a sus esposas, sus trabajos, sus relaciones. Satanás los está consumiendo. Entonces los varones son los que se tienen que levantar a favor de sus casas, a favor de sus hijos. Son los varones. Eso es como varones. Y como cuerpo de Cristo, como iglesia, pues a todos nos está rodeando, ¿verdad? Para hacernos caer. Entonces, papá Dios me decía, alerta, cuidado, cuidado así, ¿verdad? Cuidado, tenemos que tener cuidado. Algo opuesto a lo que hace Satanás, mata y Jesucristo da vida. Vamos a Efesios 5, 25 al 33. Efesios 5 del 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a su marido. Hasta ahí. Entonces vemos que Jesucristo le dio ejemplo al varón de dar su vida, de dar la vida, de dar su vida por su esposa. Entonces, yo me quedo con esto. Otra de los significados es que Dios es bueno. Bueno viene de la palabra top. Ya no voy a hablar de citas por el tiempo, pero se los quiero dejar porque me impactó lo que es ser top en el original. El significado es bueno, pero a lo que se refiere top en el Strong, en el número 2896, por favor, dice beneficio que cumple su propósito. Y lo vemos en Génesis 1:4, cuando dice que él está haciendo la creación y dice que lo vio bueno. Pero así se sigue todos los días y al final lo ve bueno. ¿Esto de qué nos habla? De que muy independiente de que papá Dios es bueno, él va a cumplir su propósito en nosotros hasta terminarlo. Eso habla de que podemos decir, cuando hablamos de bueno, habla se refiere de sanidad, de estar bien, de todo lo bueno que tú puedas imaginarte, eso abarca, pero en el original es terminar lo que papá Dios empezó. Y en el libro de Filipenses también lo menciona, dice que Él terminará la obra que empezó en nosotros, Él la va a acabar. Entonces, palabra fiel tenemos de Él, que si tú tienes palabra de donde Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, Dios lo va a cumplir. Y en el griego es les digo, en el griego significa kalos. En el 2570 significa bueno, hermoso, noble. En el Nuevo Testamento indica la calidad de una cosa o de una persona.
que responde plenamente a su función. Y uno de los personajes que se mencionan es Jesús como el buen pastor. Él cumplió plenamente la función aquí en la tierra. Entonces, eso a nosotros nos lleva a que nosotros debemos de cumplir plenamente la función a la cual Dios nos ha llamado. Plenamente, completamente. La función a donde Papá Dios te ha llamado la tenemos que cumplir. Y habla de los frutos del Espíritu y yo le decía al Señor de verdad de lo que nos está llevando, que no es tan solo que Papá Dios, por ser bueno, Él nos promete cumplir sus promesas, pero a nosotros nos pide desempeñar nuestro papel al 100. Entonces yo les dejo esto en su corazón y el Señor me decía que es tiempo de dar frutos. Porque si nosotros tenemos palabra, si nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, se tienen que dar a conocer los frutos del Espíritu Santo. Ya no podemos actuar de la misma forma. Ya no podemos ser los mismos, porque ya la palabra es tan clara y por eso el Señor me llevaba, decía, ama mi palabra, porque ella es la que te limpia, ella es la que te sana, ella es la que con ella te alimentas. Entonces, si estamos comiendo de la palabra, nuestras vidas tienen que ser cambiadas, se tienen que ver. El Señor me decía, es tiempo de dar frutos y es la palabra que hace 8 días nos daban, que es un año de dar frutos. Yo los bendigo a las redes sociales que nos vieron este día y donde quiera que estés, empieza a dar fruto en la iglesia donde te congregas, empieza a dar frutos. Que Dios les bendiga.